Hola, bienvenido a Martech Time. ¿Has oído hablar del término App Tracking Transparency? Bien, te lo venimos a contar. Desde Entity Data hemos indagado sobre este término. App Tracking Transparency, o también conocido como ATT, es el marco de privacidad del usuario de Apple, implementado en todos aquellos dispositivos a partir de la actualización de iOS 14.5, con el fin de garantizar la protección de los datos de sus usuarios. Estas medidas por parte de Apple siguen vigentes en 2024. Profundicemos algo más. En abril de 2021, Apple implementó ATT para que cualquier editor, al ofrecer una aplicación nueva o una versión de esta en la App Store de Apple, debe poner la aplicación en conformidad con ATT. Es decir, Apple exige a los editores de las aplicaciones que obtengan el consentimiento de los usuarios antes de recopilar y compartir sus datos con terceros. Esta política de privacidad de Apple elimina el identificador para anunciantes, IDFA. Es un identificador único para servicios móviles que se usa para segmentar y medir la efectividad de la publicidad a nivel de usuario en dispositivos móviles de Apple. Ahora, las apps deben obtener el consentimiento explícito del usuario antes de acceder al IDFA, permitiendo bloquear al rastreo. Se estima que cerca del 70% de los usuarios comparten su información a anunciantes. Como resultado, el ecosistema de publicidad móvil que dependía de estos datos granulares se vio radicalmente afectado. En resumen, Apple le ha dado el poder de decisión a los usuarios mediante el ATT. Esto suena muy parecido a las cookies, pero ¿en qué se diferencian? App Tracking Transparency y las cookies son dos mecanismos distintos que abordan la privacidad y el seguimiento de la actividad del usuario, cuya diferencia principal radica en el enfoque y el alcance de su implementación. App Tracking Transparency se centra en las aplicaciones móviles de iOS, permitiendo a los usuarios tener el control sobre el seguimiento de su actividad de forma individualizada para cada aplicación. Sin embargo, las cookies se utilizan en los navegadores web, recopilando datos sobre la actividad en línea como clics, búsquedas y compras. Debemos tener en cuenta que ATT no está reconocida como plataforma para la gestión de consentimientos, por lo que por sí sola la implementación de ATT no cumple con la GDPR. Entonces, ¿qué beneficios y desventajas tiene? Por un lado, nos brinda mayor privacidad para los usuarios, transparencia en el rastreo de aplicaciones y un mayor control sobre la personalización de anuncios. En cuanto a las desventajas, provoca menor precisión en la medición de anuncios y datos de comportamiento cruzado, cambios en métricas clave como la tasa de conversión y puede tener impacto en los ingresos publicitarios. Y conforma un desafío para el marketing de aplicaciones. Para mitigar estas limitaciones existen métodos de seguimiento alternativos, pero es importante conocer la importancia y exigencia del ATT, ya que cualquier app en la App Store de iOS que quiera realizar seguimiento está sujeta al mismo, sin importar el tamaño de la empresa desarrolladora. De no cumplirse puede causar el rechazo o eliminación de la app de la Store e importantes sanciones. El impacto estimado, según diferentes fuentes, se estima que entre el 60 a 70% de los usuarios de Apple han denegado el acceso a compartir sus datos. Este nuevo paradigma se ha afrontado con una nueva industria móvil posterior a iOS 14, el SK-AD Network de Apple. Este permite a los anunciantes medir el rendimiento de la campaña y al mismo tiempo preservar la privacidad del usuario. Scan opera sin el IDFA u otro identificador de anunciante. Scan funciona sin la necesidad del consentimiento de ATT. Y por último, si te ha gustado este vídeo, comenta, comparte y suscríbete si no quieres perderte las novedades del mundillo.